Estamos con la escritora Beatriz Escalante, que en esta ocasión viene a la Feria del Libro Poza Rica 2019. Nos trae un libro que se llama Verbos, las dudas de todos los días, ortografía y conjugación. Vamos a dejar que ella nos platique brevemente acerca de este libro. Hola Canek, me da muchísimo gusto estar aquí en Poza Rica. Tengo muchos amigos en esta tierra y el libro del que voy a hablar ahora aquí en la feria, que estoy muy contenta por la invitación de la Brigada para Leer en Libertad. Bueno, este libro está publicado en Editorial Porrúa y forma parte de una colección de libros míos que se llama Método Escalante. Son 4 libros, uno se llama Curso de Redacción para Escritores y Periodistas, otro se llama Ortografía para Escritores y Periodistas, Ortografía al Día, y también este nuevo, Verbos, las dudas de todos los días. Son libros que se usan desde la preparatoria hasta el doctorado y básicamente sirven para que la gente conozca su idioma, sepa conjugar, no cometa equivocaciones. En esta época en que por un lado casi no se enseña gramática y por el otro lado hay muchísimos vicios por las redes sociales y la publicidad. Qué bueno que menciona ese asunto de las redes sociales, porque tenemos un alto grado de déficit en ortografía y al parecer mucha gente no está de acuerdo con mantener un orden gramatical, tanto para expresarse por escrito como en persona. ¿Cómo ve esta situación, este fenómeno en la sociedad mexicana? Pues es un fenómeno básicamente mundial. Los sistemas educativos no están enseñando, por ejemplo, cómo se escriben los verbos, y por el otro lado hay una promoción de las formas viciosas de hablar y de escribir. Entonces yo creo que todos tenemos derecho a hablar mal y escribir mal en ciertos contextos, pero también me parece que es muy importante que conservemos ciertas reglas de nuestro idioma, porque si no nos vamos a quedar sin idioma. Es un problema como el de la naturaleza. Si tú no cuidas la naturaleza y tiras toda la basura en la playa, pasa lo mismo que si tú hablas fatal siempre. Entonces yo creo que con un poco de buen interés y de práctica, la gente puede comunicarse muchísimo mejor a través del idioma, que es la forma como razonamos y la forma como hemos logrado trasvasar todo el conocimiento hasta el presente. Me gustan las palabras como me gustan los caramelos y los helados y las joyas. Creo que son unos elementos valiosos y que la gente debe aprender a valorarlos y apreciarlos. Y cuando se encariñan con ellos, tú vieras, la gente cuida mucho las palabras y la forma de hablar. Yo te agradezco mucho, Canek, y aprovecho para saludar a todos mis amigos periodistas de Veracruz, que por cierto han sido mis alumnos. Me contrató la Comisión Nacional para la Defensa de los Periodistas. Y con estos libros trabajé con ellos y también los enseñé a escribir comunicados para que se puedan proteger legalmente y se puedan proteger en términos de conceptos. Óscar de la Borbolla, escritor, filósofo, ensayista mexicano. Pues primero que nada me da mucho gusto estar en Poza Rica, es un lugar maravilloso y vengo a presentar el libro que recientemente me ha publicado el Fondo de Cultura Económica, que es La Rebeldía de Pensar. Es un breviario de esta colección maravillosa del fondo, en donde hay autores de la talla de Heidegger, de Nietzsche, de muchos escritores, y me ha tocado el privilegio pues de iniciar esta nueva etapa con un libro que es La Rebeldía de Pensar. Para simplificarles un poco el contenido, les voy a hacer una remembranza. Cuando yo era niño, mi abuela me decía: Óscar, lávate las manos. Y yo sabía qué tenía que hacer. Óscar, no te embarres al comer, y yo sabía qué hacer. Pero cuando me decía, Oscarito, piensa, no sabía qué hacer. Y me he dedicado toda mi vida a estudiar filosofía. Hice la licenciatura, la maestría, el doctorado, y finalmente traté de descifrar en qué consiste pensar. Uno normalmente por la cabeza le pasan pues una retahíla de ideas, de recuerdos, de imágenes, pero cuando tiene un problema delante, todas las cosas que están alrededor de uno se acomodan para ver cómo resuelve uno el problema. Cuando uno se enfrenta a un problema,
propiamente empieza a pensar porque relaciona unas cosas con otras para encontrar cómo solucionarlas. Ahí empieza el pensar. Luego se da un pensamiento un poco más profundo, que es el que permite la inducción, la deducción, el pensamiento crítico, y quizá lo más hondo de todo sea la duda, es estar dándole vueltas y vueltas a una cosa para ir saltando de un estadio de la verdad a otro estadio de la verdad. Y en el libro, con un lenguaje más o menos ameno, con anécdotas divertidas, trato de explicar, para facilitar a los lectores, justamente qué consiste esta tarea propiamente humana, que es el pensar. Y no crean que es tan difícil, pero sí vale la pena tener una idea clara de en qué consiste, para poder pues salir adelante, resolver problemas, no estar atorado en una crisis existencial. En fin, tiene tantas virtudes. Pensar, que es precisamente la que nos vuelve seres humanos. No, la sociedad mexicana y todas las sociedades en el fondo no les gusta pensar, pero la nuestra tiene un problema particular. Para pensar hay que conocer muchas palabras, porque en el fondo pensamos relacionando palabras. Y el discurso en el que nos movemos, la mayoría de los mexicanos, no rebasan las 500 palabras. Y sobre todo los jóvenes actualmente están reduciendo a un par de frases todo. Hay una muy buena que mata palabras, una expresión muy buena que mata muchísimas palabras, que es el término güey. Dicen, ay güey, significa qué barbaridad. No seas güey, significa no seas tonto. En fin, hay muchísimas expresiones, ahora no me vienen más, pero lo utilizan como un estribillo, y casi todas las palabras de un discurso de 5 o 6 palabras son la palabra güey o la palabra pinche. Entonces, cuando esto sucede, no tenemos las herramientas básicas para pensar. De ahí que pensar esté muy relacionado con la lectura, porque en el único lugar donde encontramos palabras de manera natural es en los libros. Los medios, normalmente las redes sociales, por ejemplo, se mueven justamente en un nivel horizontal en el que los usuarios utilizan el mismo lenguaje muy pobre, y en los medios, televisión, radio, es muy difícil encontrarse con una conjugación verbal que no sea pasado o presente. Ya ni siquiera se usa el futuro. Dicen, nos vemos mañana, en lugar de nos veremos mañana. Y esto trae como consecuencia que tengamos una reticencia a pensar, una repugnancia a pensar. Y ha sido un poco la explicación de por qué hemos sido un pueblo tan manipulable por el gobierno, por los medios de comunicación. Tenemos tan poco criterio que cuando suben un meme totalmente obvio, de acuerdo con el sentido común, la gente se lo cree. Y es porque no se toma esta pequeña molestia de pensar. Yo creo que no solamente pensar para quedar mejor, sino pensar como defensa propia. Pues yo creo que el meme es la señal que se mandan las abejas o las hormigas que andan todas en una sociedad tribal sin diferencia individual, y de pronto agarran un caminito y se van por ahí sin pensar ni cuestionar nada. Lo que nos individualiza, lo que nos vuelve seres humanos propiamente, es justamente tener una expresión personal. Y los memes, igual que las caritas risueñas y todos los memoticones, sirven solamente pues para estandarizar una forma en la que no se piensa. Y si no se piensa, pues uno se va con la corriente, y como la corriente le empujan un montón de robots en las redes sociales, pues estamos con una corriente de opinión que depende de quién tenga más robots, a favor o en contra. Pues espero dejar un mensaje. Me encontré en la puerta del hotel donde me hospedaron, el Hotel Victoria, una frase que me llamó mucho la atención. Por aquí han pasado muchos viajeros y no han dejado nada. Y un señor dejó una placa explicando cómo había quedadose aquí a sembrar y a armar una industria, y me pareció interesante. Yo he ido a muchos lugares, he venido ahora aquí con la misma intención siempre, de dejar una inquietud,
de dejar una curiosidad, una duda. Esa es mi siembra. Justamente me dedico a la filosofía desde hace muchos años y creo que no hay nada más importante que dejarle a las personas una pregunta que puede agarrar y reorientar su vida, enderezarla. Y espero que eso haga. Le agradecemos bastante su tiempo. Muchas gracias.